Estamos. Bienvenidos. Ya están ingresando. Buenas tardes. Buenas noches para algunos. Vamos a empezar a hacer el ingreso a Facebook en lo que se están conectando. Ya son las 6:30. Ok, vamos a compartir en un grupo. Bienvenidos a todos. Permítanme. Vamos a iniciar. Ya nos estamos conectando en Facebook. Bienvenidos a todos. Si gustan poner ahí de dónde son, de dónde nos están acompañando, en lo que nos conectamos a Facebook. Y empiezo a compartir mi pantalla. Ya estamos, perfecto, ya estamos en Facebook. Bienvenidos a todos. Iniciamos nuestra webinar del día de hoy. Estamos a 7 de diciembre y nos acompaña Adal Roney Martínez en nuestra webinar Enseñando con FED, conociendo el teorema trabajo-energía. Esta serie de webinars Enseñando con FED tiene como objetivo que sea un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FED en sus clases. Te invitamos a participar como ponente o como oyente para que conozcamos estas estrategias que estás utilizando y que te están siendo, son estrategias exitosas. Esta serie de webinar está organizada por Diana, May y Alex y una servidora, Arely García. Si quieres volver a ver nuestras webinars, únete a nuestro grupo de Facebook. Ahí vas a encontrar esta y las anteriores. Asimismo, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube como FED Simulation en español. Y ahí encuentras toda la simulación, todas las webinars, esta y las anteriores. FED Global, las iniciativas de FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, el impacto de las simulaciones FED, aumentar también el enganchamiento de la comunidad FED y aumentar las investigaciones relacionadas con FED. Las reglas de participación. Si estás con nosotros ahorita en Zoom, al final vamos a pasar las preguntas a Adal y tenemos una zona de question and answer. Ahí, por favor, ayúdanos poniendo tus preguntas y al final de la sesión le vamos a hacer llegar las preguntas a Adal. También en el chat puedes compartir tus experiencias o ideas que tengas sobre la webinar. Vamos a presentar a Adal Roney Martínez. Él es presidente del Comité Hondureño de Olimpiadas de Química. Es docente del área científica en el Instituto Católico Monseñor Virgilio López. Es docente de las Olimpiadas de Física, Matemáticas y Química del Departamento de Colón en Honduras. Adal, buenas tardes. ¿Para ti qué son las simulaciones interactivas FED? Tu micrófono, Adal. No te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Ya te escuchamos. Bien, adelante. Algo pasa con tu micrófono. Bueno, creo que voy a utilizar solo el micrófono de la computadora, no sé. Sí, Está funcionando perfecto los auriculares hace poco. Perfecto, te escuchamos. Adelante. Bueno, las simulaciones interactivas de este software, pues en lo personal son una buena herramienta para nosotros como educadores
y para otros educadores que muchas veces no tenemos las herramientas físicas para poder explicar ciertas temáticas de diferentes áreas, pero sí son una muy buena ayuda, una muy buena herramienta para todos los educadores y para mantener activo al estudiante y atento para no solo quedarnos con la parte de la pizarra, sino que ir más allá. Bien, muchas gracias. Bueno, pues empezamos con la webinar de Adal, conociendo el teorema de trabajo y energía. Adelante, dejo de compartir. Muchas gracias, Adal. No se oye. Bueno, Ya. ahí sí, voy a utilizar solo el micrófono en la computadora entonces. Bueno, entonces, para el día de hoy, pues, traigo un tema, pues, muy importante, la verdad, en el área de física y también, no solo en el área de física, sino que en el área de química. Voy a tratar de ser lo más breve posible, voy a dar algunos conceptos. Como objetivo lo que tengo es que recordar, porque sabemos que los conocimientos están ahí, pero muchas veces por falta de práctica se nos van de la mano. Entonces sería volver a recordar o conocer los conceptos básicos del teorema trabajo y energía y algunas de sus aplicaciones. Porque este tema pues es fundamental en muchas áreas. Por ejemplo, en mecánica de fluidos, es indispensable en colisiones, en impulso, en la parte de termodinámica, en la parte de electricidad. Muchos temas que nosotros vemos en esas otras áreas se derivan de este tema. Y lo que yo quiero es pues recordar un poco esos conceptos y irlos aplicando a las otras áreas. Entonces tenemos, vamos a iniciar primero lo que es el trabajo de una fuerza. Y voy a tratar de, como les mencioné, irles poniendo todo directamente para ser un poco breve y no que me vaya a comer el tiempo. Solo tenemos exactamente una hora. Entonces el trabajo nosotros sabemos que es básicamente un concepto muy arraigado de lo que es el término de energía. Y la definición de energía, nosotros sabemos que es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un trabajo. En este caso tenemos aquí cuando un trabajo se genera, pues básicamente cuando un objeto es desplazado por cierta fuerza. Lo que nosotros siempre manejamos, que el trabajo es igual a fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento, mejor dicho. Pero aquí involucran muchas cosas. Si el trabajo es conservativo o no es conservativo, depende de la fuerza si es conservativa o no es conservativa, si la fuerza es paralela o no es paralela, si la trayectoria del movimiento es en línea recta o si es en línea curva. Entonces vamos a ir desglosando así rápidamente cada una de todas estas variables que involucra lo que es el trabajo. Y tenemos aquí que cuando el trabajo se dé mediante una fuerza que siempre sea en línea recta, pues básicamente tenemos ahí esa definición, pero aquí nosotros decimos, casi siempre le decimos al estudiante que no tomemos en cuenta el ángulo. ¿Por qué motivo? Porque el ángulo básicamente viene dado en función del ángulo que se genera entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Ahí es donde aparece el famoso coseno del ángulo, que al final es básicamente un producto escalar de vectores. Y es muy importante esto porque aquí es donde aparecen los trabajos negativos. Siempre en este caso que el vector fuerza sea del mismo lado, o en este caso el mismo cuadrante, que el vector desplazamiento, siempre el trabajo va a ser positivo. Si va en sentido contrario o en cuadrantes contrarios, pues nosotros vamos a decir que en este caso el trabajo va a ser de forma negativa. Y hay un detalle que el trabajo puede ser cero.
bajo cierta condición, que en este caso es cuando el vector fuerza con el vector desplazamiento pues serían perpendiculares, o sea, incida con un ángulo exacto de 90 o 270. Cuando la trayectoria sea curva, o no sea el movimiento sea en línea recta, pues aquí cambia un poquito la cuestión. Básicamente lo mismo, el mismo concepto para una línea, perdón, para una fuerza en línea recta, pero como es una línea curva, entonces hay que ir desglosando, o en este caso integrando cada desplazamiento de un punto a otro punto, porque al final una curva se puede desglosar como una serie de segmentos infinitos de un punto a otro para que en línea recta y que eso me vaya generando una curva. Al final, en este caso, pues nosotros podemos generar un trabajo en cierto punto dado mediante una recta tangente. Y aquí, pues básicamente lo que nosotros podríamos derivar todo esto es que el trabajo para una línea curva básicamente sería la sumatoria de todos los trabajos que hayan. Para que en este caso podamos tener un trabajo neto de un punto A un punto B si en la línea curva pues estén muy distantes los puntos. Entonces habría que irlo desglosando en función de las diferenciales de los vectores de radio o en este caso del vector desplazamiento, para al final trabajarlo de una forma integral. Esto yo sé que, por ejemplo, para estudiantes de bachillerato o para estudiantes de secundaria, pues es un poco más abstracto explicarlo de esta forma. Cómo en este caso se genera el trabajo de un punto a otro. Más adelantito voy a explicarlos de una forma sencilla que podríamos definirlos. Al final lo que queremos llegar es el teorema de trabajo y energía. El teorema de trabajo y energía nosotros sabemos que es básicamente el cambio o la diferencia de todas las energías cinéticas, que ustedes lo van a poder apreciar de esta forma. Pero, como les dije, este es un poco abstracto. Nosotros podríamos comprender toda esta cuestión que aparece aquí, pero es muy difícil hacer comprender a un estudiante, digamos, de 10º grado de bachillerato, comprender esto de forma integral o utilizando cálculo integral. Entonces, ¿cómo podríamos explicarlo de una forma más sencilla sin utilizar en este caso las definiciones del cálculo integral? Para ello, voy a pasarme aquí y con esto voy a demostrar también por qué en este caso nosotros decimos que el trabajo es igual al cambio de las energías cinéticas. Para este caso, todo se deriva pues básicamente de los principios básicos de la dinámica, que nosotros partimos de la ley de Newton, que son temas que los estudiantes miran desde 8º grado, por lo menos aquí en Honduras, desde 8º grado o segundo de secundaria. No sé cómo le llaman en sus diferentes países. Entonces, por la segunda ley de Newton, que nosotros sabemos que es igual a fuerza por... la fuerza es igual a masa por aceleración. Solo denme un instante. Y se me desapareció. Ok, ya lo encontré. Se me ha desaparecido el lápiz de la web. Okay. Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, por la segunda ley de Newton, que es una ecuación bastante famosa, que la fuerza sería igual a masa por aceleración. Entonces, también en este caso, si nosotros despejásemos esta ecuación para lo que es aceleración, pues me quedaría el cociente de la fuerza entre la masa. Si nosotros lo vemos desde la parte de cinemática, pues claramente no voy a explicar de dónde sale cada ecuación, pero hay una ecuación en cinemática que es esta.
¿ok? Que es en este caso, cómo calcular la velocidad final en función de un desplazamiento y no en este caso de un tiempo, en función del tiempo. Aquí el desplazamiento. Si nosotros hacemos lo mismo, despejado para la misma variable, entonces básicamente lo que yo tengo aquí sería esto. Como las aceleraciones serían iguales, entonces podríamos igualar esas ecuaciones. Y aquí podemos hacer un reordenamiento. ¿Cómo podríamos reordenar? Puedo pasar este delta de X hacia el otro lado y la masa hacia el otro lado. Entonces, básicamente aquí me quedaría como ya un poco más estético de esta forma. Ahora, esta parte de aquí, nosotros le llamamos trabajo, porque esa es una fuerza por un desplazamiento. Ese es exactamente el trabajo. Entonces, significa que yo aquí tengo trabajo. Y aquí, si nosotros aplicamos propiedad distributiva, podríamos separar. Entonces, básicamente me quedaría un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y hay que recordar que la energía cinética es esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, aquí tengo una energía cinética final menos una energía cinética inicial. ¿Sí? Al multiplicar esto por cada uno de estos otros componentes. Entonces, a esto de aquí nosotros le llamamos el teorema de trabajo y energía. Y es una forma sencilla de explicarles a los chicos de dónde proviene. Y por ese motivo, como el trabajo es igual a energía, entonces por eso el trabajo tiene las mismas unidades. Porque en este caso, esa ecuación debe ser dimensionalmente correcta. Entonces, a partir de ahí, esto está de forma simplificado, que es básicamente lo que yo tenía aquí en la presentación. Solo que aquí hablamos ya un poco de cálculo integral. Y aquí lo tengo encerrado. El trabajo sería al cambio de energía cinética de un punto A un punto B. ¿Sí? Entonces, este es básicamente el teorema de trabajo y energía, que es muy importante, como les había mencionado, para muchas otras aplicaciones. Bueno, la potencia, que es un concepto que siempre aparece en estos temas de energía, pues básicamente sería, para que un estudiante lo comprenda, qué tan rápido se puede efectuar un trabajo. Y ahí estaría la famosa fórmula que aparece casi en todos los textos, ¿no? Ahora, hay que recordar también que en energía es muy importante cuando hablamos de fuerzas conservativas y no conservativas, porque en este caso, cuando tenemos las diferentes fuerzas, si una fuerza es conservativa o no conservativa, entonces el teorema de trabajo y energía puede variar un poco. Esto es muy importante también, por ejemplo, en el tema de choques y colisiones. Y fíjense bien, por ejemplo, para el trabajo de una fuerza constante, tenemos aquí, bueno, tenemos la integral que teníamos anteriormente y tenemos aquí que el trabajo sería a la fuerza respecto a un punto en una línea curva respecto a otro punto. En este caso tenemos una parte final o una parte inicial. Pero en este caso, esto aquí es la derivación de la definición de la energía potencial. En este caso específicamente la energía potencial gravitacional. Siempre es bueno identificarlo como gravitacional porque hay diferentes energías potenciales. Entonces, como estamos trabajando en función de una fuerza constante, por ejemplo, el peso en este caso sería una fuerza constante. O sea que en este caso la fuerza no va a variar. Lo que va a variar en este caso serían las coordenadas de un punto a otro punto. Y a partir de aquí nosotros definimos lo que es la energía potencial gravitacional. Si voy muy rápido, tal vez más adelantito tienen alguna inquietud y me la hacen, porque si no, entonces no me va a ajustar para todo lo que traigo previsto explicar. Y de igual forma, esta presentación se las puedo hacer llegar. Tenemos aquí entonces que
el trabajo sería igual a menos la energía potencial gravitacional. Algo muy importante es que cuando la fuerza es conservativa, generalmente no importa la trayectoria que tome, en este caso, el objeto que se esté desplazando, siempre va a haber la misma variación o los puntos van a ser iguales en cuestión del análisis de la energía. Y aquí está lo que les mencionaba, al final todo esto se deriva que el trabajo va a ser exactamente a menos el cambio de energía potencial. Ya teníamos que el trabajo es igual al cambio de energía cinética y aquí tenemos el trabajo es igual a menos el cambio de energía potencial. ¿Por qué motivo? Son muy importantes estas dos ecuaciones que les acabo de mencionar, porque cuando nosotros entramos a toda la parte, en este caso de la conservación de energía, que me voy a adelantar aquí un poquito, esas son las dos ecuaciones que básicamente se desglosan en las presentaciones, en las diapositivas anteriores, ¿sí? A partir de aquí, entonces nosotros podemos hacer una igualdad, que el cambio de energía cinética es exactamente a menos el cambio de energía potencial. Significa que esto yo lo puedo igualar a cero para sumar eso. Y nosotros, debido a que la energía mecánica o la energía total, que en este caso tenga no solo una partícula, vamos a mencionarlo como un sistema. Entonces, si la fuerza es conservativa, entonces significa que va a ser constante. O sea, la energía mecánica en un punto del sistema respecto a otro punto del sistema va a ser la misma. Y aparece esta definición. Este es el principio de conservación de energía, que es cuando nosotros le decimos al estudiante que la energía no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, este principio de conservación de energía se desglosa de las ecuaciones que tenemos aquí arriba, ¿sí? Donde que el trabajo es igual al cambio de energía cinética y el trabajo es igual a menos el cambio de la energía potencial. Y casi siempre nosotros explicamos esto de energía y nos quedamos aquí, ¿sí? Nos quedamos aquí de que resolvemos algunos ejercicios o algunas situaciones para energía. Implícitamente los problemas típicos que siempre aparecen son más que todo de colisiones en algunos casos o en otros casos, por ejemplo, del trabajo sobre objetos que se están desplazando de un punto a otro, pueden ser por, digamos, en el caso de un carrito en una montaña rusa o de un patinador. Casi siempre todo esto se mira de esa forma y nos quedamos ahí estancados. Pero el detalle en este caso es, ¿para qué más me sirve en este caso la energía? ¿Sí? ¿Para qué más me sirve este tema? Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, desde la parte cinemática, en un tema muy básico, caída libre, nosotros podemos resolver un ejercicio de caída libre por energía, porque al final es el mismo principio. Imagínense, por ejemplo, un objeto que nosotros decimos, tenemos un objeto, se suelta el del reposo y queremos saber con qué velocidad se va a impactar contra el suelo. Pues el estudiante tendría que aprenderse todas las ecuaciones de cinemática, que al final solo son 4 y nosotros podemos despejar o derivar para cualquier otra variable. Pero es más fácil y más comprensivo cuando el estudiante lo mira desde el punto de energía. ¿Por qué motivo? Nosotros sabemos que la energía cinética va en función de un cuerpo con cierta velocidad. Y la energía potencial gravitacional es en función de la posición de un cuerpo. Entonces, si lo vemos desde 2 puntos, tenemos aquí el punto A y el punto B de cierto objeto que está cayendo. Entonces nosotros decimos, bueno, en el punto A, debido a que se suelta el de reposo, entonces no existe la energía cinética, solo existe energía potencial gravitacional. Como estamos trabajando con modelos idealizados, pues no tendríamos que tomar en cuenta la resistencia del aire, sino entonces pues se vuelve un poquito más engorroso.
Hay que recordar que todo esto es más que todo en función de estudiantes de bachillerato. Entonces, al caer esto, pues toda esa energía se está convirtiendo. Donde vamos a decir que la energía mecánica pues va a ser constante. Entonces, al llegar aquí, pues la energía gravitacional ya no existe, sino que existe energía cinética. Entonces, nosotros decimos que toda esa energía se transformó de un tipo a otro. Y en este caso, si nosotros hacemos la igualación, pues tendríamos que la energía cinética del cuerpo en un punto va a ser la energía potencial gravitacional en otro punto. Como en este caso, yo puedo aquí simplificar las masas y lo que me están pidiendo básicamente sería la velocidad. Pues si yo despejo esta ecuación, me va a quedar 2 veces la gravedad por la altura, la raíz cuadrada. Y si nosotros lo vemos, por ejemplo, por cinemática tendríamos que implícitamente, por ejemplo, trabajar con esta fórmula. Porque me van a dar desde qué altura en este caso se va a dejar caer el objeto. Como al principio va a estar en reposo, entonces esto básicamente se me hace cero. Y solo me queda esta parte de aquí, que en este caso aquí sería la aceleración debido a la gravedad. Y aquí ese desplazamiento pues sería la altura. Y si ustedes observan, es básicamente la misma ecuación. Entonces, cinemática lo podemos trabajar desde la parte de energía. Esto para estudiantes, para que se le hagan muchas veces más fácil los problemas. También en energía lo podemos trabajar, digamos, en termodinámica. Por ejemplo, la famosa ecuación de la primera ley de la termodinámica, donde el cambio de energía interna es igual a Q menos el trabajo. Y aquí este trabajo lo vamos a ver, pero en la parte de gases, ¿sí? Y si nosotros tomamos la definición del trabajo, como ya lo habíamos visto en las presentaciones, pero el problema es que como estamos trabajando con gases, pues no tenemos masas ni todo el estilo y no tenemos una fuerza. Entonces, casi siempre cuando se trabaja con gases, a veces, que al final un gas es un fluido, entonces muchas veces nos toca trabajar con el principio de Pascal, principio de Arquímedes o principio o de ecuación de Bernoulli, dependiendo. Pero en este caso el gas, podemos trabajarlo, el principio de Pascal me dice que la fuerza es la presión es el cociente entre la fuerza y el área. Entonces, al despejar esta ecuación, me queda esto. Si nosotros hacemos la sustitución, tenemos en este caso presión por área por delta de X, que básicamente esto sería la presión por delta de V, ¿sí? O el volumen, porque área por desplazamiento sería volumen. Y esta ecuación es bastante utilizada en la parte termodinámica, que al final pues se desglosa desde esta parte aplicando los conceptos de energía. Por ejemplo, en fluidos es muy importante. Por ejemplo, la famosa ecuación de Bernoulli se deriva de pura energía, ¿sí? Del principio de conservación de energía. Si nosotros decimos lo típico que siempre aparece cuando hablamos de Bernoulli, vamos a tener cierta tubería que va a tener pues un cambio de área, va a tener también un cambio de altura, ¿sí? Respecto a un nivel del suelo. Y aquí, cuando hablamos del fluido que se está moviendo, en este caso estaría moviendo hacia acá el fluido, pues aquí, debido a esta área, el fluido va a generar una fuerza, que en este caso, pues ya sabemos que por Pascal sería presión. Entonces, también aquí tendríamos otra presión, pero cambia un poco porque recuerden que el área es diferente. Aquí me genera un desplazamiento. Entonces, todo esto lo miramos desde la parte de fluido, pero como nosotros sabemos que en este caso
la energía siempre se va a conservar en un punto respecto al otro, si en este caso no estamos tomando en cuenta, digamos, la fricción o hablando de fluidos, la viscosidad, que este tipo de fuerzas casi siempre hace una pérdida de energía. Entonces, haciendo esto, pues nosotros tendríamos aquí, pues básicamente esto. ¿Sí? Y tendríamos aquí, bueno, la energía cinética y la energía potencial gravitacional. En los diferentes puntos. Y esto va a ser igual al trabajo que puede generar cierta fuerza. En este caso estamos hablando lo mismo, el trabajo en un punto respecto al trabajo en otro punto. Pues haciendo la sustitución de todas estas ecuaciones, ¿sí? Y básicamente modificando los puntos unos de un solo lado del igual, pues me quedaría, digamos, el trabajo en un punto más la energía cinética en ese punto, más la energía potencial en ese punto. Y eso va a ser lo mismo para el otro punto, ¿ok? No voy a explicar aquí, ya sabemos que esto sería constante en otro, para agilizar un poco el proceso. Entonces, si aplicamos, por ejemplo, aquí tendríamos, como no tenemos fuerza, no estamos trabajando con masas de los fluidos, sino que más que todo aquí se trabajan más con densidades y todas esas cuestiones. Entonces, con el principio de Pascal nosotros podemos quitar esta variable fuerza, ¿sí? En este caso, fuerza ya dijimos que era presión por área. Y como aquí tengo un delta de X, pues esto me queda como la ecuación anterior, ¿sí? Por un cambio de volumen. ¿Ok? Y se mete otro concepto aquí, que es el concepto de densidad. Hay que recordar que la densidad es básicamente el cociente de la masa entre el volumen. Entonces, si nosotros aplicamos este principio aquí, ¿sí? Aplicamos ese principio ahí, y dividimos todo entre volumen, ¿ok? Todo entre volumen. Entonces, básicamente me quedaría presión por delta de V entre volumen. Y todo esto también entre volumen. Ok, aquí es más, perdón. Entonces, aquí me quedaría básicamente masa por velocidad entre 2 por el volumen. Vamos a poner un poquito más negrita aquí. Y lo mismo aquí. Este volumen. Voy a ponerlo aquí un poquito, entonces, en negrita el volumen. Entonces, ya sabemos que esto sería lo mismo en el otro punto. Entonces, pues aquí nosotros vemos que esto se me va a simplificar. Y aquí tengo esto. Lo mismo aquí. Masa entre volumen, pues es densidad. ¿Sí? O sea que aquí me queda la presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Y esto es igual lo mismo, solo que en el punto 2. Y esto es la ecuación de Bernoulli, que es muy importante en la parte mecánica de fluidos. Y se deriva desde el principio de energía. Por ejemplo, también la parte del principio de Torricelli. Es lo mismo. Y así podríamos poner básicamente muchos otros ejemplos, por ejemplo, en el tema de colisiones, en el tema de conservación del momento lineal, y muchísimos otros más. Que al final, viendo desde el punto de vista del teorema de trabajo y energía, pues es muy importante. Entonces, vamos a trabajar los siguientes minutos con los simuladores, que es a lo que venimos. Ya teniendo pues un panorama general o más enriquecido sobre esta temática o sobre los conceptos, entonces se nos va a ser más fácil comprender y dónde podemos aplicar este tema.
Aquí hay simuladores, tenemos 7 simuladores que se derivan del tema trabajo, energía y potencia. Pero, por ejemplo, podríamos aplicar este tema en otros simuladores, por ejemplo, de movimiento, de onda. Pero implícitamente estos vamos a trabajar desde esto. Vamos a trabajar, por ejemplo, la energía en la pista de patinaje. Teniendo este simulador, esto va a ayudar también a los estudiantes a ir comprendiendo un poco la parte abstracta matemática que dejan los números para comprender todo esto. Entonces, tenemos muchas ventanas aquí y tenemos pues diferentes patinadores, personajes que pueden utilizar los estudiantes y una pista. La pista puede cambiar de forma, ¿sí? Con las diferentes opciones que aparecen aquí. Otras cuestiones que tenemos aquí es, por ejemplo, si podemos ir midiendo las alturas, podemos marcarla con la cuadrícula. Aquí tenemos la parte de energía. Aquí me van a generar ciertos gráficos de barra. Cuando yo lo pongo la patinadora en este punto, pues claramente la patinadora se va a deslizar. Y si ustedes observan aquí, pues la gráfica de energía cinética, energía potencial, pues va variando, suponiendo que en este caso no hay fricción, en este caso no hay un trabajo, porque si no, entonces pues la energía se va a disipar un poco ahí. Y tenemos la energía mecánica aplicando el principio de conservación de energía ahí. Entonces, si ustedes observan, cuando la patinadora está en el punto máximo donde yo lo ubico, ¿sí? Entonces, toda esa energía está de forma potencial. Entonces, si yo voy a ralentizar un poco el movimiento para verlo un poquito más detallado, entonces tendríamos, si ustedes observan, a medida va bajando, entonces empieza a aparecer la energía cinética. ¿Por qué motivo? Porque empieza a haber velocidad. Lo podemos ver desde el punto de caída libre, como el ejemplo que les expliqué. A medida la piedra empieza a bajar, o en este caso la patinadora empieza a bajar, entonces empieza a transformar su energía. Cuando llega en este punto, que es el punto más bajo, en este punto, pues toda la energía potencial se ha convertido en energía cinética. Y en este punto, por ejemplo, la velocidad es máxima. ¿Sí? Y entonces, si la velocidad es máxima, entonces la energía cinética es máxima. A medida, claramente, debido a la aceleración debido a la gravedad, pues el patinador va a ir disminuyendo su velocidad, pero va adquiriendo cierta altura, entonces hay una transformación. Entonces podemos ir trabajándola desde este punto. Podemos incluso también medir la rapidez con la que va el patinador, y si ustedes observan, va disminuyendo hasta que llega a un punto que se hace cero. O sea, no hay energía cinética, sino que hay energía potencial. Y así sucesivamente, entonces empieza la energía máxima, a partir de aquí empieza a disminuir. A mí me gusta, por ejemplo, trabajar la parte con medidas también, que básicamente va midiendo en cierto punto específico, ¿sí? Todo lo que tenemos. Si yo lo pauso ahí y lo mido en ese punto, mide la energía cinética, la energía potencial que tiene en ese punto, la energía térmica, pues no estamos tomando en este caso la fricción, ¿sí? Podemos poner fricción y va a ver que va a variar, y la energía total o la energía mecánica. Y si yo sigo que vuelva a subir, entonces van a haber otras medidas, claramente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le pongo fricción a la pista? Entonces, al haber fricción, si ustedes observan, claramente, si se suelta desde aquí, no va a llegar hasta la misma altura debido al trabajo que se ha generado. Y recuerden que siempre la fricción, pues hay una pérdida de energía en forma de calor. Entonces, la energía mecánica en este caso no se va a conservar. ¿Ok? Si no, entonces llegaría a la misma altura. Otra ventana muy importante, por ejemplo, es la comprensión de gráficos, que a los estudiantes muchas veces se les complica mucho el análisis de gráficos cuando se les plantea un ejercicio con gráficos. Si ustedes observan, ahí me generó el gráfico. Por ejemplo, solo dejemos, por ejemplo, energía cinética y potencial. Entonces, si ustedes observan, en función de la posición,
Cuando empieza el patinador, pues la velocidad es cero, no hay energía cinética, pero a medida va avanzando, la energía va aumentando. Pero de la misma forma que va aumentando la energía cinética, la energía potencial va disminuyendo. En el punto rojo que tenemos aquí, que sería la posición de equilibrio, pues lo que tenemos en ese punto es que en ese punto la energía cinética va a ser máxima y la energía potencial va a ser cero. A medida empieza a subir de nuevo, pues la energía potencial empieza a aparecer y la energía cinética va disminuyendo. Entonces, lo podemos ver desde diferentes pistas. Y que sería lo mismo. ¿Sí? Entonces, a medida aquí empezó a bajar la patinadora, pues el gráfico aumentó. ¿Sí? La energía en función de la posición va aumentando, pero la energía cinética, perdón, la energía potencial va disminuyendo. Y en este punto empieza una media cuesta. Entonces la energía cinética empieza a ver un poquito a bajar, empieza a variar hacia abajo, pero la energía potencial empieza a aumentar. Y podríamos hacer diferentes gráficos dependiendo de la pista. También nos tiran gráficos en función del tiempo. Sí, en función del tiempo es un poquito más diferente porque podríamos dejar en este caso patinar por cierto intervalo de tiempo a la patinadora. Y van a ver que generalmente pues el gráfico es simétrico, ¿sí? Es simétrico de un punto a otro o de un nodo a otro para las diferentes energías. Se repite el proceso. Viene siendo como una ecuación cuando unimos las ecuaciones de coseno y seno. Entonces, podemos aquí poner fricción para que se genere un trabajo y aquí me va a aparecer la energía cinética, perdón, la energía térmica. ¿Sí? Debido a la fricción, pues hay un aumento de energía térmica, pero distorsiona en este caso la gráfica de energía cinética y potencial, porque ya no van a ser las mismas de un punto a otro. Podemos cambiar los diferentes lugares, luna, tierra. Esto me implica en qué? En la aceleración debido a la gravedad. Sino también yo puedo aumentar o disminuir la gravedad según yo quiera. La masa de la persona, porque recuerden que la masa es proporcional tanto a la energía cinética como a la energía potencial. Entonces, variaría ahí los gráficos al haber un cambio de la masa. En el siguiente, por ejemplo, en este de péndulo, que sería este de aquí, pues básicamente tenemos lo mismo y podemos aplicar las mismas definiciones, los mismos conceptos. Bueno, nosotros sabemos que un péndulo pues, es una masa atada a una cuerda inextensible, que se va a dejar oscilar. Entonces, si nosotros aplicamos el concepto de energía, si vamos a decir que la energía se va a conservar, no vamos a tomar en este caso la resistencia del aire, porque si no entonces empezaría a tender a que el movimiento se vaya degenerando hasta que el péndulo llegue a su posición de equilibrio. Hay que recordar también que el movimiento de un péndulo simple, pues no depende de la masa, sino que solo depende de la longitud de la cuerda. Entonces, lo mismo aquí. Si yo suelto a partir de aquí este péndulo, entonces lo que va a suceder es que en este punto, todo está de forma de energía potencial. A medida va avanzando, se va bajando y pasa por la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. Entonces, en este punto la energía cinética es máxima. Y nosotros le podemos poner el gráfico similar al de la pista patinador. Entonces, ya aplicando conceptos del movimiento pendular, pues nosotros sabemos que en este punto siempre la velocidad es máxima, pero la aceleración no existe. Que en este punto la aceleración es máxima, pero la velocidad no existe. ¿Sí? Ya poniendo un poquito de definiciones de las otras, pero podemos aplicar siempre el mismo concepto. O sea, nosotros podemos resolver cualquier problema de movimiento pendular simple también desde el punto de vista de fricción, perdón, del teorema de trabajo y energía. Podemos verlo
aquí ya analizándolo con lo que es el concepto de energía, y van a ver que a medida, si lo pongo, voy a poner un poquito lento, a medida va subiendo, entre la energía cinética va disminuyendo. Aquí tenemos la energía total. No hay energía térmica porque recuerden que no estamos tomando en cuenta la fricción. Pero si nosotros le ponemos fricción, entonces empieza a aparecer ahí la energía térmica. ¿Ok? Empieza a aparecer ahí la energía térmica. La energía térmica al final va a ir aumentando porque la fricción está generando un trabajo y está disipando la energía. Hasta que al final toda la energía mecánica se va a disipar completamente debido a la fricción. Tenemos otra ventana aquí. También tenemos la parte de energía, solo que aquí, por ejemplo, podemos tomar también los vectores de velocidad y aceleración, hacia dónde varía. Y tenemos, por ejemplo, cómo medir una regla. Podemos medir el ángulo aquí. Aquí automáticamente me tira desde qué ángulo lo voy a desplazar. El cronómetro para medir un tiempo, o en este caso el periodo, ya automáticamente me mide el periodo, el programa me mide el periodo directamente. Y podemos ver este simulador cuando enseñamos el tema de péndulo, también lo podemos aplicar para energía. Lo mismo, como es un movimiento armónico simple, se aplica también para el resorte. Solo que en este caso, aquí en el resorte existe no energía potencial gravitacional. Bueno, si lo vemos un resorte en este caso de forma horizontal, sino que aquí habría energía potencial elástica, no gravitacional. Pero al final es básicamente lo mismo. Podemos marcar la fuerza, hacia dónde se aplica el vector fuerza, hacia dónde va la fuerza restauradora, que sería dada por el resorte. Podemos cambiar la constante elástica del resorte. A mayor constante, pues hay que generar una mayor fuerza, la fuerza que se va a aplicar. Podemos marcar la posición de equilibrio. Podemos poner un sistema de 2 resortes también para hacer análisis. Comparando los resortes con diferentes constantes o aplicando diferentes fuerzas. Y aquí tenemos, por ejemplo, sistemas de 2 resortes. También podemos indicar hacia dónde va la fuerza que se va a aplicar, o la fuerza restauradora, los vectores de desplazamiento, la posición de equilibrio. Podemos dar incluso los valores que nos vayan apareciendo. Tenemos las opciones aquí para poder modificar las constantes de cada resorte y la fuerza que se va a aplicar. Y aquí aparece la parte que estoy explicando, lo que es la energía. Podemos poner un gráfico de barras o un gráfico de energía. Y si lo hacemos en este caso, oscilar ahí, aplicando una fuerza, moviendo la constante. Entonces, nos van a dar aquí los valores, la posición de equilibrio, todas las otras opciones, los otros comandos que aparecían. Entonces, los podemos modificar. Entonces, estas herramientas pues son bastante útiles porque muchas veces nosotros en algún momento no vamos a ser capaces de conseguir tal vez un resorte de diferentes calibres, o no sabemos exactamente la constante elástica que posee el resorte, que sí se puede demostrar experimentalmente, encontrar la constante elástica, pero eso nos lleva más tiempo. Y esto al estudiante pues le genera una mayor comprensión del tema, de que no solo en este caso de objetos arrastrándose o de objetos empujándose podemos aplicar lo que es el trabajo. Y en gases, pues en gases ya sabemos que la relación el tema de gases básicamente es la relación que hay de presión, volumen y temperatura. Entonces lo mismo, tenemos una bomba que podemos meter cierto gas, podemos aumentar la temperatura. Ya sabemos que a mayor temperatura, pues entonces la presión va a ir aumentando. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el medidor de presión, tenemos el medidor de temperatura, tenemos las velocidades promedios de cada molécula, tenemos aquí el gráfico, podemos ponerlo en función de... Esto es más que todo cuando tenemos diferentes partículas. Aquí solo tenemos cierta cantidad, perdón, cierto número de partículas de un gas específico. Puedo cambiar el tipo de gas
y meter otras partículas y me van generando los gráficos. Podemos también variar un poco lo que es el ancho. Creo que en este no se puede cambiar el volumen, pero sí hay otro simulador similar a este que sí se puede cambiar el volumen del recipiente, pero aquí solo me permite ver nada más. Aquí puedo ponerle hielo, en este caso para enfriar el sistema. Y tenemos aquí, en este caso, pues la energía cinética, porque serían las energías cinéticas que muestra el proceso. Y por ejemplo, en gases es muy importante el trabajo, por ejemplo, porque hay que depender si el proceso que se está tomando en la parte termodinámica es un proceso adiabático o es un proceso isocórico, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas herramientas, estos simuladores, pues son muy importantes, nos dan una mayor comprensión, son herramientas que muchas veces se nos va a hacer más fácil que el estudiante aprenda los conceptos de una y no quedarnos de una forma abstracta solo con las fórmulas y la definición literal. Y estos simuladores, pues no solo se pueden aplicar a estudiantes de ciclo y bachillerato, sino que también a nivel de pregrado y posgrado. He mirado muchos simuladores que eso depende de la creatividad o el objetivo que tenga el docente, pero se pueden crear muchas actividades. De igual forma, ya en cada uno de ellos, por ejemplo, en cada uno de ellos hay recursos, hay actividades que ya están dados, que uno las puede descargar en diferentes idiomas, en inglés, en portugués, en español. Y nosotros podemos cargar incluso algunos recursos que nosotros tengamos y subirlos ahí para que otros docentes pues puedan acceder a ellos y así pues ayudarnos mutuamente para facilitarnos el trabajo. Entonces, debido al tiempo, pues me gustaría explicar muchísimas otras cosas más, pero ya no hay para más. Bien, esperamos sus preguntas. Yo tengo una, Adal. ¿Por qué es importante manejar la teoría con los estudiantes y después manejar las simulaciones? Bueno, para mí es importante iniciar con la parte de conceptos y algunas ecuaciones porque pues es la parte abstracta, pero luego acompañarlas con este tipo de simuladores porque así el estudiante tiene una mayor comprensión y nos quedamos ahí. ¿Y esto para qué me va a servir a mí en la vida? Entonces, podemos poner incluso muchos ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, el trabajo que genera la fuerza de fricción de un neumático en la carretera. Entonces, esto ayuda a que el estudiante pues aprenda de una mejor manera y que pueda adaptarlos a ciertas situaciones de la vida cotidiana. Muy bien, muchas gracias. Mira, aquí preguntan que si podrías poner ejemplos de la aplicación de los simuladores con las hojas que utilizas. Ya ves que mencionaste que existían algunas hojas. No sé si tú tengas algún trabajo con las hojas que utilizamos en FED. Ahorita tendría que buscar en mis archivos, pero sí he utilizado muchos recursos que ya incluso otros profesores han adecuado. Es más, yo he utilizado incluso algunos recursos porque los recursos ahí están si son para secundaria, pregrado, y he utilizado muchos simuladores para pregrado en bachillerato que son muy adaptables. Bien, dice, ¿cuál es la actividad que usted aplicó con sus estudiantes? ¿Aplicas todas en una sola sesión o cómo lo organizas? Lo organizo por temas, por ejemplo, vaya con estudiantes de noveno grado, que sería tercera secundaria, se miran, por ejemplo, la parte de péndulo. Entonces yo utilizo mucho los simuladores porque ahí yo puedo variar la longitud de los péndulos sin necesidad de estar cambiando las masas también, porque eso me generaría un mayor trabajo, estar buscando diferentes masas, estar midiendo la longitud de péndulo. Entonces eso se puede desglosar más por temática. Yo aquí englobé todo porque me interesaba que conocieran que el teorema de trabajo y energía no solo se aplica al tema de energía, sino que se puede aplicar en muchos otros temas. Pero los simuladores se van utilizando dependiendo de la temática que se vaya a enseñar y dependiendo también el objetivo que tenga el docente en el aula. Muy bien.
En tu área de trabajo, ¿cuentas con internet eficiente o lo que haces es descargar las simulaciones? Bueno, en mi entorno de trabajo yo tengo el acceso a internet. Sé que, por ejemplo, hay muchos otros centros educativos de que no van a tener acceso a internet, pero lo que pueden hacer es descargar los simuladores para que los trabajen offline, o también, en este caso, de dejarles imprimir las hojas de trabajo y dárselo a los chicos para que ellos los desarrollen en casa, que para aquellos que tengan acceso a internet. Entonces, ellos mismos, incluso explorando, pueden aprender muchas cosas. Bien, en el caso del péndulo, de la simulación de péndulo, ¿es posible quitar la fricción? Sí, en el comando, ahí está, si ¿Nos uno podrías lo... mostrar, Ah, por ok, favor? perfecto. Por ejemplo, en el de péndulo, yo aquí al principio, generalmente por default, casi siempre el simulador trae que no se involucra la fricción, pero yo puedo ir aumentando la fricción. Entonces, yo puedo generar que no tenga fricción para idealizarlo, el modelo, porque pues a nivel de secundaria y bachillerato trabajamos con modelos idealizados, entonces no debe generar fricción. Pero ya, digamos, en trabajos de posgrado, pregrado, podemos trabajar con el tema de fricción. Entonces, aquí está el comando para poderlo quitar o aumentar según el objetivo que se tenga. Perfecto. A ver, ¿cuántos minutos usas para trabajar con las simulaciones en tu clase? ¿Cuánto tiempo? Eh, bueno, varía en función de cuánto tiempo dispongo, porque a veces tengo una hora corrida, a veces 2 horas corridas por clase. Entonces, cuando tengo una hora corrida, que aquí en Honduras estamos hablando de 35, 40 minutos reloj, entonces yo introduzco el tema y muchas veces no ingreso la parte abstracta matemática, sino que muchas veces incluso trabajo primero con el simulador para que ellos vayan teniendo la comprensión, y cuando ingreso con la parte de fórmulas, entonces ellos tienen una mejor comprensión. Pero sí utilizo más o menos unos 10 minutos de la hora clase para enseñar todo lo que es el simulador, luego otros 10 minutos para la parte de fórmulas, conceptos, y de ahí resolución de problemas o todas las actividades que se tengan en la hora clase. Dice, ¿cuál es la parte que ha sido más difícil de hacer comprender a los estudiantes en este tema? La parte, bueno, yo trabajo con diferentes niveles, eh, pero creo que la parte más compleja que siempre le toma mejor al estudiante o mayor tiempo al estudiante comprender es cómo aplicar el tema a situaciones de la vida cotidiana, porque yo siempre he enfatizado que el docente no debe quedarse de que si un objeto tiene cierta masa y va a cierta velocidad, ¿cuál es la energía cinética? Sino que adaptar esos problemas a situaciones de la vida cotidiana dependiendo el contexto de cada estudiante. Entonces, vaya, por ejemplo, por variar un poco el tema, digamos, en tiro parabólico, yo no les digo que ciertos proyectiles, sino que yo digo, bueno, si cierta persona lanza una piedra con cierto ángulo y los mangos están a cierta altura en el árbol, entonces, esa parte es mejor adaptarla a situaciones de la vida cotidiana. Al principio, sí, el estudiante se le complica comprender qué fórmula va a utilizar, qué tema específico se está hablando, pero al final ellos tienen un mejor aprendizaje porque entienden, ¿sí? De que esto me va a servir para esto o esto lo puedo aplicar en esto. Perfecto. Preguntan, ¿nada más trabajas en secundaria o también trabajas con bachillerato o profesional? Bueno, yo trabajo en secundaria, en bachillerato, trabajo más que todo a nivel preuniversitario, perdón, universitario, no laboro mucho, pero sí tengo un nivel alto en la parte trabajo en olimpiadas, entonces básicamente el nivel de olimpiadas viene siendo un nivel de pregrado, y a veces dependiendo del tipo de competencia a nivel de posgrado. Bien, tenemos otra pregunta. Bueno, Carlos pregunta si la simulación muestra los datos tabulados. No sé a qué simulación se refiere, si nos puede decir cuál.
Y en el caso de Raimundo dice, buenas noches, ¿el modelo matemático se construye a base de la simulación FET o el simulador es para reforzar este conocimiento? Los simuladores FED no me dan en este caso el modelo matemático, sino que me ayuda a comprender los conceptos primero y luego a partir, incluso los simuladores puedo partir yo, como lo he estado explicando en la pizarra, ir generando las fórmulas. Hay otros simuladores que sí tiran el modelo matemático, pero son software más avanzados. Gracias. Y la última pregunta. Dice, sin embargo, si se está usando a nivel de básica, el método se puede hacer a la inversa, pues yo lo ocupo en segundo ciclo y a ese nivel los estudiantes no manejan ecuaciones y tienen un buen efecto. ¿Lo ha tratado a la inversa? Sí, como les mencioné, dependiendo del nivel, en secundaria sí es bueno empezar, como les dije, primero con los simuladores para que vayan comprendiendo el tema y luego aplicar las formulitas, que ya a nivel de secundaria pues hay que darle las formulitas, no desarrollar como en bachillerato la parte lógica o de dónde se deducen cada ecuación. Dependiendo del nivel académico, así se utiliza. Bien, ¿nos podrías dejar tus datos para que te puedan contactar si tienen alguna duda? Ok, perfecto, pero no sé qué datos específicos necesitan, si mi Tu correo correo. electrónico. Entonces lo voy a escribir aquí a través del chat. Y pues mientras Adal nos pone Ese sería mi el chat, correo ahí ya está, electrónico. para cualquier duda. Yo voy a compartir pantalla. Y esta es nuestra última webinar del año. Le agradecemos a Adal, Rona y Martínez por su participación y por estar con nosotros, a todos ustedes. Muchísimas gracias. La siguiente webinar será hasta enero, 18 de enero. Nos vamos de vacaciones y los esperamos el próximo año. Gracias a todos por su participación. Adal, es la última actividad que tenemos en este ciclo. Y felices fiestas a todos. Muchísimas gracias. Adal, a nombre de Diana, May, Alex y una servidora, les deseamos felices fiestas. Bonita noche. Gracias, igual. En el Gracias. chat puse mi contacto de WhatsApp para más rápido. Perfecto. Muchísimas gracias y buena noche.